Buen día. Existen diferentes tipos de tratamientos térmicos para materiales. El que explicaremos nosotros el día de hoy es el temple. ¿En qué consiste el temple? El temple es coger un material, calentarlo muchísimos grados hasta alcanzar en cierta parte su temperatura crítica y inmediatamente enfriarlo. ¿Sí? ¿De qué consiste? Bueno, tiene como objetivo aumentar diferentes tipos de propiedades mecánicas y la resistencia del material. Las fases del proceso. Las fases del proceso son la austenita y la martensita. La austenita es la fase en la que se calentó el material y se logró su temperatura máxima o su temperatura crítica. ¿Sí? En esta parte el material toma una estructura FCC en la que sus moléculas están centradas en las caras, ¿sí? Y en la martensita es después del enfriamiento, que es la fase en la que ya queda el material después de ser templado, después de todo el procedimiento, que es un tipo de organización BST de sus moléculas. La fase de calentamiento. La fase de calentamiento está dividida en dos partes. La primera es hasta alcanzar los 450 o 500 grados Celsius. Esta parte se debe hacer de manera lenta. ¿Por qué? Para evitar fallas de aquí en adelante o que el material se agriete. La segunda parte es hasta alcanzar o superar un poco su temperatura crítica. O sea, es más o menos hasta los 1300 grados aproximadamente. ¿Sí? En esta parte toca tener cuidado, esto se puede hacer mucho más rápido que el anterior, pero toca tener cuidado de unas cosas, y es que simplemente el material por fuera y por dentro debe estarse calentando a la misma velocidad y no puede haber deltas de temperatura de un lado a otro. ¿Por qué? Porque esto también puede ocasionar fallas porque el material se agriete. Fase de esterilización. Esta fase es muy importante y es cuando se termina de calentar el material. En esta fase se debe esperar un tiempo prudencial en el que todo el material tenga la forma cúbica centrada en las caras, ¿sí? FCC. Toca tener cuidado de no pasar o no sobrepasar el material de la fase de ostenización. ¿Para qué? Porque un material con un grano grueso puede tener más baja dureza y está más dado a que tenga fallas. La fase de enfriamiento es cuando ya el material se empieza a disminuir su temperatura, según en el fluido o en el medio en el que se esté dejando enfriar. Esta fase es muy importante porque aquí es donde logra su organización de martensita o su fase de martensita, ¿sí? Esta fase se alcanza más o menos debajo de los 350 grados Celsius. La velocidad de enfriamiento. La velocidad de enfriamiento es muy importante en el proceso. ¿Por qué? Porque define diferentes características del proceso, ¿sí? La manera más rápida de enfriar un material o con el fluido más rápido que se puede enfriar un material es con el agua salina, ¿sí? Este proceso hace que la temperatura disminuya muy rápido. La siguiente manera más rápida o pues que es intermedia es el aceite, que lo usan en muchas empresas de fototérmicos, ¿sí? Y la manera más lenta es dejándolo en la intemperie o en un horno y que el aire se encargue de enfriarlo. Proceso del temple. El temple se consigue al alcanzar la temperatura de austención y además que todos los cristales que componen la masa del acero se transforman en cristales de austenita, ya que es la estructura constituyente del material que al ser enfriado rápidamente se transforman en materiancita, que existen distintos tipos de temple. Antes de modificar las propiedades mecánicas del material, se debe conocer el tipo de procedimiento para lograr las características microestructurales deseadas. Esto se logra con temples como: primero, temple ordinario o directo. Este se realiza calentando el acero hasta una temperatura que varía desde 722 grados Celsius hasta 788 grados Celsius y enfriando a una velocidad mayor que la crítica de temple, de modo que se produzca un endurecimiento notable, el cual se debe a la formación de martensita y sucede en la superficie solamente o en toda la pieza, dependiendo de la capacidad de temple del acero. Aquí se utiliza un solo medio de enfriamiento y la estructura resultante es martensita
acicular. El siguiente es el temple escalonado. Se calienta el material por encima de la temperatura crítica y la velocidad de enfriamiento de la pieza debe cambiarse abruptamente en un momento dado. Es decir, se utiliza 2 o más medios de enfriamiento, logrando una microestructura de martensita menos tensionada y autosustentada retenidamente. El siguiente es el temple martempering. Este tratamiento se efectúa calentando el acero y manteniéndolo a una temperatura superior a la crítica durante un tiempo superficie para su completa austención y enfriándolo luego en un medio fluido caliente como sales fuminadas, también en aceite a una temperatura que debe ser superior al punto de transformación martensítica. El material debe permanecer en el baño caliente al tiempo suficiente para conseguir que toda la masa de acero alcance e iguale la temperatura del baño, o sea, uniforme. Seguidamente, la pieza se enfría al aire. De este modo, la formación de martensita ocurre en una forma uniforme en toda la masa del acero, evitando la formación de excesivas tensiones residuales. La microestructura del material en este temple es austencita retenida más en martensita, menos tensionada que en temple escalonado. Por último, está el temple austempering. Este se realiza luego de calentar hasta la temperatura de austención. La pieza se enfría en un baño que se mantiene a una temperatura constante, generalmente entre 260 grados Celsius y 400 grados Celsius. Luego se deja enfriar hasta la temperatura ambiente, generalmente al aire. Este tratamiento térmico propicia alta resistencia junto a buenas condiciones de ductilidad, gracias a estructuras de vainita inferior que se obtienen. Lo anterior fueron algunos tipos de calentamiento más principales. Por último, hablaremos de su enfriamiento, que es vital para terminar una caracterización de temple. Después, finalizando el tiempo de calentamiento, se llega a una etapa de enfriamiento. Como la microestructura deseada en el temple es la martensita, la velocidad de enfriamiento debe ser mayor o igual a la crítica de temple. Para los aceros al carbón, las velocidades críticas varían de 210 grados Celsius a 600 grados Celsius. Por tanto, se debe de buscar un medio que supere dichas velocidades. Los medios de temple han revolucionado mucho en la medida que se desarrolla la ciencia y la técnica. Los más tradicionales son el agua, el aceite, soluciones poliméricas, sales fundidas y el aire. La efectividad de un medio se puede comprobar, por ejemplo, al templar una pieza cilíndrica de acero usando medios diferentes de enfriamiento y posteriormente realizar una prueba de dureza del material y analizar su estructura metalográfica. Bueno, en esta parte de la exposición voy a explicar lo que es equipos y máquinas. Vamos a empezar con el horno de Mofley eléctrico. Un horno eléctrico es un dispositivo que se calienta por electricidad empleado en la industria para fundir metales o cocer cerámica o cualquier otro material. También se conoce como horno electrotérmico al tipo más sencillo de horno eléctrico. Es el horno de resistencia en el que se genera calor haciendo pasar una corriente eléctrica por un elemento resistivo que rodea el horno. Estos hornos de resistencia son especialmente útiles en aplicaciones en las que se necesita un horno pequeño, cuya temperatura puede controlarse de forma precisa. Estos hornos pequeños se utilizan mucho en los laboratorios y también se emplean en el tratamiento térmico de las herramientas. Otro tipo de máquina es el horno de cámara, el cual tiene unas características especiales, que tiene una temperatura máxima de 1280 grados centígrados. Este horno funciona con un calentamiento por 3 lados, 2 laterales y uno en la solera. Los elementos calefactores de los tubos de apoyo de este horno proporcionan una radiación libre de calor y una larga vida útil, además de una calefacción que se da en la solera protegida por placas de zinc y son resistentes al calor. Este horno también tiene un bajo consumo energético debido a la estructura aislante de sus varias capas. Otro tipo de horno que también se puede ver en la industria es el horno continuo. Estos hornos están estudiados para el tratamiento térmico en continuo de piezas mecanizadas, especialmente de material de acero.
Estas son sometidas a grandes exigencias mecánicas y o metalúrgicas. Ofrecen numerosas posibilidades de utilización, entre las que más podemos citar son la cementación, la carbonituración gaseosa con temple directo de agua o a través de aceite. También tienen características de austentación con temple sobre agua o también aceite y austentación con temple a través del martensítico o vainítico sobre las sales fundidas o el aceite caliente. Esta serie de hornos está especialmente estudiada para tratamientos de hasta 1100 grados centígrados. Por lo tanto, es vital para el temple. Otro tipo de máquina es los hornos de sales, los cuales son sometidos a un baño salino. Se caracterizan especialmente por su excelente homogeneidad y porque manejan una temperatura y transferencia de calor a la pieza de manera homogénea. Los hornos de baño salino son adecuados para el tratamiento térmico de metales en baños de sal neutra y otro tipo de sales. Los mismos permiten la ejecución del proceso como la nituración, en baños de sales fundidas hasta 600 grados centígrados, la cementación hasta 900 grados centígrados o un recocido brillante hasta 1000 grados centígrados. En este equipo estándar, los hornos de baño salino se encuentran equipados con técnica de seguridad para el tratamiento térmico del acero. Como equipamiento opcional, pueden contar con un equipamiento de seguridad ampliado para el tratamiento térmico de metales ligeros. Bueno, las ventajas que tenemos en el temple va a ser como tal el aumento de la dureza y la resistencia mecánica, transmitir la temperatura rápida uniformemente por el material, de igual forma sin la necesidad de otro mecanizado. Pues como bien sabemos, en el temple lo que hacemos es subir la temperatura drásticamente y bajarla más bruscamente, y vamos a poder manipularlo mediante cualquier material que utilicemos. Un ejemplo, en muchos casos podemos utilizar sales o agua, y esto nos va a dar ciertas propiedades mecánicas que va a ayudar al material o a la pieza creada. También vamos a poder facilitar la medición de la temperatura. Esto va a ayudar a que tengamos el buen uso de la temperatura en la pieza, o sea, podamos lograr el punto exacto sin llegar a un punto de cristalización o a un punto donde no logremos hacerle nada a la pieza. Bueno, podemos evitar la descarburización y evitar la oxidación. Muchas veces cuando hablamos de oxidación en el temple, podemos lograr un refuerzo o una capa superficial donde vamos a lograr que la pieza no tenga ningún motivo con el cual pues se pueda retener o forzar a que el oxidante pues dañe esta. De igual forma también vamos a comenzar a producir una pieza linda, una pieza limpia, y pues al tener una pieza limpia vamos a poder tener en cuenta que pues en procesos de calidad y demás esto nos va a poder ayudar. Bueno, las desventajas más claras del temple es las fallas que presenta el material. En muchos casos estas fallas pueden ser drásticas y pueden ser peligrosas dependiendo del material que utilicemos y la cosa que estemos creando. En muchos casos estas fallas, digamos, un ejemplo como pues ustedes pueden ver en la imagen, un cuchillo. Muchas veces se presentan las fallas en donde no sabemos qué carga le estamos presentando a este cuchillo y se utiliza pues para cosas que no han sido su objetivo principal, y lo que vamos a generar es fallas en lugares específicos. Ya muchas veces se pueden tener ciertas fluctuaciones en el material, y esto lo que nos va a generar es que por esa pequeña fluctuación el material se vaya. Entonces debemos, pues lo que antes mencionaba, pues darle un buen uso a la pieza y de igual forma mantener una constante revisión y mantenimiento de esta misma. Bueno, en muchos casos también tenemos tensiones drásticas dependiendo del uso o fuerzas grandes o cargas grandes.
sin necesidad. Pero bueno, esas son las desventajas y ventajas que tenemos en el temple.